acababa de suceder algo muy grande, que era la victoria sobre aquel hombre que había sido muy duro con el pueblo de Dios. Era un gigante de más de 3 metros de estatura. Era un señor que atemorizaba a todo Israel y les decía: los voy a acabar, ustedes no podrán salir adelante, voy a destruir todo lo que ustedes hayan comenzado. Pero ese enemigo pudo decir esas palabras por un tiempo, pero Dios le inquieta a David y le dice, le pone esa valentía, le pone dentro de su corazón esa fortaleza en pararse como joven y decir: Goliat, no vas a poder con nosotros, no nos vas a seguir intimidando. Dios pelea por nosotros y te estás metiendo es con el Dios de Israel. Nos estás queriendo perseguir a nosotros, pero no vamos a quedarnos en esta situación. Hubo esa valentía en el corazón de David. Dios le dio la sabiduría, Dios le dio el entendimiento para David poder enfrentar a Goliat, a este gigante tan tremendo. Y lo que nos enseña es que cuando David volvió al pueblo, después de esa victoria tan inmensa, se unieron unas señoras y las señoras empezaron a cantar. Las señoras empezaron a gritar y a decir, a comparar. Por eso este versículo 6 dice: después de que David volvió del lugar del campamento donde tuvo esa batalla y triunfó, dice, hubo una situación que no fue buena. Y el versículo 6 dice que aconteció cuando volvían ellos. ¿De dónde volvían? Volvían de haber ganado una batalla, volvían de haber visto unos milagros tremendos. Pero dice que estas señoras salieron, dice, de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Hasta ahí lo vemos súper, ¿cierto? Ellas se salieron de todas las veredas, empezaron a aparecerse en el pueblo, cerca a la alcaldía, podemos decir, y empezaron a cantar, empezaron a danzar. Y el canto, ¿qué dice? Ellos en ese canto lo que formaron fue un problema. Miren la sabiduría que nosotros debemos tener en lo que hablamos. No apresurarnos a hablar y decir, sí, es que de todas las ciudades están cantando unas cosas y me voy a unir a la multitud. Miren lo que ellas cantaban. Sacaban guitarras, sacaban panderetas, sacaban todos los instrumentos, flautas. Pero en lo que ellas cantaron vino y se formó una división, una pelea tan fuerte entre Saúl y David. Mira el cántico que ellas proclamaban. El versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David ¿a qué? A sus 10,000. Ahí fue el problema. Ahí fue el problema de ellas. Estaban emocionadas porque habían tenido un triunfo, pero hicieron una comparación entre Saúl, que era el rey, y entre David, que era este joven. Dios no les había indicado que compusieran ese cántico, pero yo creo que la más revolucionaria fue la que empezó con ese cántico. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl hirió a sus 1000. Y ella feliz, pero se unió la amiga, la vecina. Ay, qué lindo cántico. Y se unió y ya, hermano, era algo entre todo el pueblo. Esas señoras se enloquecieron a cantar. Les dio, se arrebataron y ellas felices griten y salten. Dejaron la olla por allá en la casa haciendo el almuerzo y que ya vengo porque me voy con mis amigas. Pero mire lo que dice,
que hubo un altercado, como un cántico, como eso no trajo unidad, sino lo que produjo fue enemistades. Y nosotros no somos llamados a crear enemistad, sino a buscar la unidad. Por eso es importante que usted mire con quién anda. Si usted está andando con un revolucionario, con el que está componiendo canciones y poniendo al uno contra el otro, es importante que pueda usted discernir, usted pueda analizar y decir: vea, en verdad saben cantar, tienen instrumentos, les gusta la danza, pero están formando pleitos. Entonces no me voy a unir a ellas o a esas personas. Mire lo que produjo este cántico de estas mujeres, versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, lo que ellas cantaban, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. El que se sintió agredido, él lo que hizo fue compararse y decir: vea, el otro sí tuvo victorias de 10,000 y yo solamente he tenido victorias con 1,000, entonces yo soy malo. Y se desesperó, que entró en una depresión tremenda. Se deprimió porque unas señoras estaban cantando y usando el nombre de él. Que lo que nosotros, hermanos, nosotros cuando vamos en Cristo caminando, debemos ir madurando, debemos ir creciendo. Todo lo que otros estén por allá murmurando, no se lo crea. Porque si usted vive más del qué dirán, es que esas vecinas, las dos chismosas de la cuadra, están diciendo que es que yo soy un creído, que yo soy, y usted sabe que no. Usted sabe que cuando pasa usted saluda, usted sabe que cuando pasa hace el bien al prójimo. Entonces no crea lo que esas dos personas o dos envidiosos o otras personas que no tienen oficio están componiendo y lo quieren envolver de tal manera como cayó Saúl. Saúl en ese cántico se dejó afectar tanto que lo que dice, hermano, es: sí, él es el ganador, yo soy el perdedor, pero es que eso no. Y se enojó. Ahí estuvo otro de los problemas de uno estarle poniendo cuidado a todo lo que dicen los demás. Dice: y sin ser cierto. Es que no era cierto lo que ellas estaban cantando. No fue espiritualmente como inspirado, porque sí tuvieron una victoria, pero en el cuerpo de Cristo, si hay alguien que tiene más dones, el otro no tiene que exaltar al que tiene más dones y decir: sí, que viva la hermana María porque tiene el don de la sanidad, porque tiene el don de hacer los milagros, porque tiene. No, ellas ahí no le dieron la gloria a Dios. Y si hay otro hermano con el don del servicio, de limpiar las sillas, también es importante. Entonces no podemos caer en trampas de: están hablando de mí y me voy a enojar, como dice el versículo 8. ¿Qué hizo Saúl? Dice: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000, a mí 1,000, no le falta más que el reino. Lo empezó a despreciar. ¿Qué dice el 9? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero todo, ¿de dónde salió? De unas personas con la lengua que no estaba organizada. Dice: desde ese día, desde ese incidente, lo que hizo Saúl fue enojarse. Lo que hizo Saúl fue cogerle una rabia, le cogió un odio, le cogió un fastidio. Pero hermanos, de acuerdo a este versículo, David, ¿de dónde venía? De ganar una batalla. ¿Quién fue el que produjo el chisme? David. David no produjo el chisme. Fueron las señoras, las cantoras.
empezaron a decir que viva más David que lo que hizo Saúl. Pero Saúl dice que se enojó. ¿Cómo están siendo las reacciones suyas? Mirémonos aquí en la palabra de Dios. Miremos si yo estoy reaccionando ante algo que me han comentado otros, que es que dijeron, si yo mismo no lo he visto, es mejor empezar a investigar. Si usted tiene algo contra alguien, llámelo y hable con esa persona. Dile, ¿usted qué dijo? Pero ya, que muera eso ahí, y no que lo va a llevar hasta el estrado judicial y se va a demandar y va a ir a vengarse. Aquí dice el versículo 9 que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya entró en una amargura terrible. Ya dañaba los momentos con su familia agradables, ya los volvió desagradables. Dice que al otro día de ese incidente, como él se dejó llevar por el enojo, dice el 10, aconteció al otro día, mire que no pasaron más de 24 horas, que ¿quién le llegó al que se contaminó del chisme, al que se contaminó de lo que las mujeres venían cantando por el pueblo y que le estaban haciendo ver que era inferior? Dice que le llegó una visita, pero le llegó no una buena visita. ¿Quién le llegó a acompañar? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, o sea, Dios permitió, porque es que Él le abrió las puertas con el enojo, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él, ¿qué empezó a hacer? Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía a Saúl la lanza. ¿Qué? Entonces, ¿qué sucede con el enojo? Porque otros están hablando, porque otros dijeron, y si esos otros están equivocados, y si uno se dejó contaminar, va a suceder que a la persona le puede empezar a venir una desvariación en su mente. Entonces dice, ellos están hablando mal de mí. Vienen los delirios de persecución. Y un delirio de persecución, hermano, ya empieza a ser una enfermedad mental. La enfermedad mental quiere venir a la mente del ser humano, aprovechándose de ese desorden emocional, de ese enojo, de esa ira, de todo lo que está guardando. Entonces, enfrentemos las situaciones con madurez. Enfrentémosla. Usted debe saber que hay personas mejores que usted. Hay otras personas que hacen, si usted es un fabricante de calzado, hay otro que lo puede hacer mejor. Hay otro compañero de su propio trabajo que puede tener mayores habilidades. Pero si yo conozco mi posición en Dios, si yo sé quién soy y reconozco que me hace falta mejorar, pues bueno, voy a estudiar. Pero el hecho de enojarse le abre puerta a espíritus malignos. Y lo peor es alguien no estar con sus 5 sentidos, de tener un papá que está desvariando porque está con problemas del trabajo, porque está con problemas financieros. Y el desvariar, hermano, hace que si la mente empieza a crecer en esos problemas mentales, aparte de que escucha voces extrañas, va a empezar a mirar cosas extrañas. Los problemas mentales son una enfermedad gravísima de este tiempo, y más de pandemia, de encierro. Entonces, tengamos una libertad que Dios nos quiere dar. Este hombre ya tenía violencia y adquirió un arma. Las armas no son buenas tenerlas en casa, porque en una ira, en un mal genio, en que están diciendo esto de mí, hasta la persona puede reaccionar de una manera que no es y mata
a los que están por ahí que le sacaron el mal genio. Dice que él arrojó, versículo 11, arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Siempre Dios empezó a defender a David, pero no era, hermano, algo que se desencadenara tan tremendo de una situación de unas mujeres chismosas que no habían cambiado la manera de actuar. En vez de estar formando contienda entre David y Saúl, los había podido unir. Usted sea el que une ministerios, únalos, una ministerios, una a los que están en su casa. Que nos dice el Salmo 15, versículo 2. Salmo número 15 nos habla algo muy especial. El versículo número 2, que nos enseña la Biblia. Dios, ¿con quién quiere andar? Con el que anda en integridad, con el que anda en justicia. Entonces no se preste para salir con los revolucionarios a formar bonches o a formar problemas y a dividir las amigas. No, aquí dice que Dios ama el que anda en integridad, el que hace justicia. Y número 3, el que habla verdad en su corazón. A esa persona el Señor la va a visitar. A esa persona, al que no está calumniando, al que no está, hermano, formando problemas. Versículo 3 dice que Dios bendice, y el que va a habitar en el monte de Dios es el que no calumnia con su lengua, el que tiene control de su boca, el que le pide a Dios dominio propio. Dame dominio propio, ayúdame a someter este cuerpo. Debemos someterlo a la voluntad de Dios, a la obediencia de Jesucristo. Porque este versículo 3 que dice: el que no calumnia, ¿con qué? No les escucho. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no admite, ¿qué? Reproche. Que es que no nos gusta Saúl, que es que no nos gusta David, y vayamos y saquemos la pandereta y publiquemos por las redes sociales y hagámosle la guerra. No, eso lo hará el impío. Pero el Hijo de Dios ya es llamado a pensar diferente. Dice aquí que no debemos admitir reproche. ¿Contra quién? Contra el vecino. No hacerle mal al prójimo. Y aparte que dice el no calumniar con la lengua. Entonces el impulsivo es el arrebatado, corta orejas, se va, hermano, quema hasta los carros. Pero el que es prudente le pide al Todopoderoso: ayúdame a ser prudente. Sé que me ofendieron con lo que dijeron, pero ayúdame, Señor, y limpia mi corazón, y no estar arrastrando cosas del pasado. Que es que dijeron, que me hicieron, que no, lo suelto para poder ser una persona libre, que adoro y glorifico al Todopoderoso. La Biblia dice que había un hombre muy manso sobre la tierra. Ese hombre tuvo que enfrentar muchas situaciones, pero en su corazón había mansedumbre, había templanza, había dominio propio. No nos dejemos arrastrar por otros. Vayamos a hacer lo malo. Aquí dice que cada uno debemos dar cuentas a Dios de lo bueno o de lo malo que hagamos. Y es importante el poder reflexionar y decir: Dios, ¿será que me arrebato? Señor, ¿será que estoy cometiendo errores? Por eso nos reunimos para estudiar la Biblia, que es la voz de Dios para nosotros. Salmo 34, versículo 3, que nos dice: Salmo 34, el versículo número 3, que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer?
Engrandeced a Jehová conmigo. Descansa en Dios cuando las cosas no estén saliendo bien. Cuando hayan personas que le quieren hacer la guerra, un vecino, un compañero de trabajo, hermano, aprenda a través de la palabra a engrandecer a Dios en esa situación, a perseverar, a resistir, a no darle lugar al enojo, para que la persona empiece a desvariar y a planear contra el que le hizo daño. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos, ¿qué? Exaltemos aún a su nombre. Que haya cántico en su corazón, que usted se tome la tarea de aprenderse salmos de memoria. Apréndase esos salmos, aprenda versículos. Si es alguien iracundo, empiece a escribir, Señor, lo que Dios dice, que no estemos enojados, que sepamos enfrentar las diferentes situaciones, porque dice el versículo 4 que cuando buscamos a Dios, Él va a hacer algo en nosotros. Versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él, ¿qué? Y Él me oyó. Y aparte de buscar a Dios y que Dios nos escuche, Él nos va a librar. Va a haber liberación, va a haber respuesta, va a haber dirección de usted. ¿Cuál es el paso a seguir? Pero cuando se enoja, no va a sacar nada, sino que vengan espíritus a gobernar, que vengan demonios a revolver lo que ya Dios había empezado a hacer. Usted es templo del Espíritu Santo, y este versículo nos dice que si le buscamos, Él nos va a oír y Él nos va a librar de los temores. Y el 5 nos enseña: los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Usted quiere dirección de Dios? Hermano, nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Puede que su pelo le desagrade a alguien, puede que su camisa le desagrade a otro, puede que su moto no le gustó a alguien. Pero ¿qué es lo importante? Que usted siga agradando a Dios, amando al prójimo, amando al que está al lado, y ya. Porque aquí nos dice que hay persecuciones, hay situaciones difíciles, pero si miramos a Dios, vamos a ser alumbrados con su palabra. Él nos va a decir, nos va a fortalecer para seguir adelante. Dice: sus rostros no fueron avergonzados. Y dice el 6: este pobre clamó y le oyó Jehová. Pero ¿qué hace la persona? A veces en un problema de, como le tocó enfrentar a David y a Saúl, cargarse. Y no oran, sino que buscan a otro. Vea, me dijeron, me hicieron, y buscan a otro. Respuesta humana, consejos humanos. Pero Dios dice: en el conflicto es cuando más me debes buscar, porque es Dios el que le va a dar la paz, es Dios el que le va a dar la luz. El amigo pues le da ahí como un consejo y ya, pero ¿quién le va a ayudar más, el amigo o Dios? ¿Quién nos va, hermano? ¿Y quién es el que conoce los corazones? Dios. Aquí el versículo 5 que nos enseña: los que miraron a Él fueron, ¿qué? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Deje que Dios actúe, deje que Dios pelee por su vida. No esté a la defensiva, no esté, hermano, con las armas como estaba Saúl. Esté con una guitarra adorando a Dios, esté con sus canciones en su celular y dígale: Dios, estoy pasando esto, me enteré de que estaban diciendo, pero vuelvo a ti, Señor. Dice el 6: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero ¿quién lo libró? ¿Quién lo libró de las angustias? Bueno, entonces confiemos más en el Todopoderoso. Que usted sea amigo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, me está pasando esto. Espíritu Santo, guíame. Y así va, hermano, usted a ver
las victorias en nuestro Señor. Versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los va a defender y los va a ayudar. Y el versículo 8 dice: gustad, o sea, probemos y veamos que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces, usted que saca con cargarse y con escuchar que lo están comparando con otro que es mejor, miremos nuestra condición y no tengamos un alto concepto de nosotros, que es que yo soy. No, lo que usted es se lo debe a Cristo. Y ya, lo que soy y lo que tengo por mejorar, también Dios me va a guiar. Ser un mejor papá, ser una mejor mamá, ser una mejor abuelita, un mejor tío. Eso es lo que Dios quiere. Queremos, hermano, ver días buenos. Vea lo que dice el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y en el 13 nos da la respuesta: el que quiere ver vida, el que quiere tener buenos días, debe ¿qué? Guardar ¿qué? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar ¿qué? Y aparte el 14 que dice: debemos ¿qué? Apartarnos. Usted también debe actuar, porque no es solo, es que si Dios quiere, Dios sí quiere que usted se aparte del mal, que usted huya de los problemas, que usted deje la peleadera, que usted deje el mal genio, el enojo. Eso Dios sí lo quiere. No es, si es la voluntad de Dios que yo me aparte del enojo, no, yo ya cuánto hace Dios lo dijo, que no es de Dios, que esté tan histérico. Aquí que dice: apártate si quieres ver días buenos, si no quiere que tu casa esté dividida, porque esos espíritus malignos vienen a dañar la paz en la casa. Dice este versículo: apártate de qué. Es una orden para nosotros. Dice: usted se va a apartar del mal, no va a perseguir el bien. Dice: haga el bien, busque la paz. ¿Y qué más? Busque la paz, busque la paz, evitar problemas por todo lugar. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque los ojos de Dios están sobre todos nosotros. Los ojos de Dios están sobre su vida. Por eso hoy es un llamado especial a saber manejar un malentendido, a no creernos todo lo que están hablando, a mirar que nuestras capacidades no son las mismas que otros. Saúl, sí, hermano, hirió a 1000, era una verdad. Y el otro era mucho mejor, porque él acabó con 10,000, pero no era la manera que él tomara en estas palabras. Amén. Entonces vamos a buscar a nuestro Señor, porque Él está cercano a los quebrantados de corazón. Él salva a los contritos de espíritu. Entre la persona más altiva, entre la persona más altanera, lo que hace Dios es dejarlo. Dios da un paso atrás y deja a la persona, porque cerca de la caída está la altivez de espíritu. Es que soy y nadie puede ser mejor. Otros sí pueden ser mejores, pero Dios no nos ha llamado a estar compitiendo y comparando. No es que yo sí lo hago mejor. No, esto es lo que hago, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para Jesucristo de Nazaret. Todo lo que usted haga con dedicación, que sea el mejor trabajador, no el que llegó temprano, el que se empacó las cosas y se las llevó para la casa. No, voy a ser íntegro en el lugar que esté y no me voy a dejar envolver por los problemas o los chismes. Amén. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar a nuestro Señor, porque es Él el que quiere que usted no, hermano, se sumerja en sentimientos de inferioridad,
en inseguridades, en tristeza, en luto, en autocondenación, en temores, en la opinión de los otros, y más si no tienen conocimiento de Dios, que es que esa opinión, vea, me desbarató. Pues respetemos si esa persona dijo eso y ya. Seguimos, ¿qué? Adelante, siga adelante, proyéctese en su llamado, proyéctese en su familia, proyéctese que esos hijos salgan en victoria. Pero si la persona, hermano, le quitan una pluma, y sí, para pegarla es difícil, pero si quedó ese huequito ahí, deje que el Espíritu Santo traiga esa venda. Deje que Dios le sane. Dolió, sí, todas esas actitudes, pero deje que Dios sobre, porque Él vino a guiarnos, Él vino a abrazarnos, Él vino a consolarnos, porque el paso por esta tierra, primero, es corto, y segundo, no es fácil. Usted a veces encuentra caníbales, encuentra gente que, hermano, es saber cómo le pone el tropiezo, la cascarita. Pero Dios, que nos habló en su palabra, aunque hablen otros, usted no se basa en lo que los otros están hablando mal, sino en lo que usted es en Dios. Conozco de Jesucristo, sé quién dio su vida en la cruz por mí, y me voy a proyectar. Voy a salir adelante en esa carrera, voy a salir adelante en ese proyecto que tengo en el nombre de Jesús, y no voy a desmayar. Porque el que pierde es el que se quedó llorando, y llore, y no me aceptaron, y en ese círculo de amigos me volteaban los ojos. Pues bueno, así la palabra de Dios dice: aunque padre y madre te dejen, con todo Dios te va a recoger. Levante su manita y dígale: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, porque la palabra tuya es la que me da aliento. La palabra tuya, Señor, es la que me da vida. Hoy pongo delante de tu presencia mis sentimientos. Ponga delante de la presencia de Dios, hermano, su corazón. Es importante lo que hay dentro de nuestro corazón para agradar a Dios. Dígale que el único anhelo suyo es agradar a Dios, hacer bien a los que están a nuestro alrededor. Padre, que en las intenciones de nuestro corazón sean intenciones sanas, sean intenciones donde venimos a ayudar, donde venimos, Señor, a edificar. Queremos buscarte con todo nuestro corazón y aprender a ser valientes, a no dejarnos, Señor, guiar por comentarios que los otros dijeron, que una reunión de mujeres salieron a gritar cosas en contra de nosotros. Dígale: Señor, y si han habido personas que se han reunido a hablar, si hay personas que se han reunido, Señor, a calificarme, hoy los pongo delante de tu presencia. Hoy los bendigo, Señor. Bendiga a esas personas que le han calificado. Bendiga a esas personas con todo su corazón. Dígale: Señor, bendícelas. Bendice los que han despreciado lo que hay en mí. Bendícelos, Padre, y los bendigo también, Señor. Los que han despreciado los productos que usted saca, dígale: Señor de los cielos, dame la sabiduría, dame el entendimiento, Señor, Padre, para hacer las cosas bien, para hacerlo mejor. En el nombre de Jesucristo suplicamos tu poder sobre nosotros, porque el bien y la misericordia nos alcanzan todos los días. Dígale: Señor, el bien y la misericordia hoy la llamo sobre mi casa, hoy la llamo, Señor, sobre mi corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, que yo no esté unido a esos grupos de personas, Señor, que están cantando en contra de otros, formando división en contra de otros. Ayúdame a que ellos se unan. Pídale al Todopoderoso, dígale: Señor, no quiero ser alguien que divido, no quiero ser alguien que miro los defectos, porque esas mujeres estaban viendo los defectos de Saúl y Dios no las había mandado a eso.
Ayúdame a ver lo bueno en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Pídale a Dios, hermano, que usted no sea esa persona que está analizando solo lo malo. Pídale al Señor, dígale: quiero, Señor, ver lo bueno en los demás. Lo anhelo, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, ayúdame a valorar los que están a mi alrededor. Te lo suplico, Señor. Quita toda ceguera, toda religiosidad, toda mentira, en el nombre de Jesús. Busco tu rostro, busco tu presencia. Quiero santificarme cada día. Quiero santificarme. Huyo de toda contienda, huyo de todo problema, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermanos. Si su temperamento, si su carácter ha empezado como que a ser agresivo, hoy venga a los pies de Jesucristo y dígale: Jesucristo, si he sido agresivo, si en la casa he estado lanzando cosas, palabras, hoy vengo a los pies de Jesús. Hoy voy a la cruz. Hoy voy a la cruz de Cristo a pedir perdón, Señor, por haber dado lugar al enojo, por haber dado lugar, Señor, a la maledicencia, por haber dado lugar a la carne. Hoy te pido volver al Espíritu. Hoy te pido estar en el Espíritu, Señor. Hoy pedimos que tu gloria nos llene. Hoy pedimos que tu gracia nos restaure, Señor. Quita de nosotros toda amargura, todos celos, toda envidia. Quítala, Señor poderoso. Dígale al Padre, hermano, dígale: Señor, quita de mi vida ese enojo, eso que me hace entrar en ira, eso que me hace, Señor, entrar allá en casa, que todos empiezan a desconocer mis actitudes. Te pido, Señor, que tomes mi corazón y mi vida, oh Dios. Toma mi corazón, hazme un pacificador, pero un pacificador de verdad, Señor. Pídale a Dios, pídale al Señor que usted sea un pacificador donde está, en casa, con sus hijos, con su familia, en el lugar de trabajo, en la universidad. Dígale: Espíritu Santo, dame dominio propio, dame templanza, dame mansedumbre, dame esa paz. Inúndame de tu paz, Jesús. Inúndame, Espíritu de Dios. Gracias yo te doy, Señor. Levante este cántico a nuestro Señor y dígale: Cristo gobierna mi vida. Si soy gobernado por la carne, Señor, voy a enfrentar las situaciones de una manera que no va a traer buenos frutos. Jesucristo, pídale a Él, dígale: Cristo, crece en mí cada día. Crece en mí, Señor. Que yo sea un portador de buenas nuevas, que yo sea un portador de buenas noticias. Te lo pido, Señor. Crece en mí. Crece en mí, maravilloso Señor. Adore a Jesucristo con todo su corazón. Si hay alguien que ha venido por primera vez, le invito a que levante su manita y pueda repetir esta oración conmigo. Amado Jesucristo, yo te